Bueno, estamos dando inicio a la quinta sesión del Congreso Innovación y Proyectos para el Desarrollo Sustentable. En este caso, como vicepresidenta ejecutiva de FLACAM y coordinadora académica de la mesa ejecutiva, quiero darles muy especialmente la bienvenida, solamente formal. En esta sesión tengo un doble rol, pero aquí se están sumando los espectadores progresivamente. Vamos a esperar unos minutos, así todos pueden escuchar formalmente el comienzo de esta sesión que se denomina Patrimonio Integral y Paisajes Geoculturales. Aprovecho la ocasión para, sobre todo a los espectadores, anunciarles que estamos en el formato de seminario web, por lo tanto, ustedes van a poder ver solamente en pantalla a los panelistas. Nosotros lamentablemente en esta ocasión no los podemos ver, pero sí, por supuesto, ustedes pueden participar, y esperamos que así sea, participar activamente a través del chat, por supuesto, con todas sus salutaciones, que ya lo están haciendo, muy bienvenidos, y también a través del espacio de preguntas que tiene el Zoom en su menú. Luego de las presentaciones de los oradores, vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas para ustedes. Sí les pedimos muy expresamente que las preguntas las formulen por escrito y a través del espacio que Zoom tiene especialmente creado, como les decía recién. Ahí se siguen sumando algunos más, por eso demoro las presentaciones oficiales, agradeciéndole por supuesto a todos los panelistas y a todos los espectadores que nos están acompañando en este congreso. Estamos en la segunda jornada, en la mañana de la segunda jornada, en el marco del bloque B, en el cual el objetivo es que las cátedras UNESCO que participamos de este congreso compartamos nuestras propias experiencias de proyectos concretos. Bueno, sin mucho más, ahí ya tenemos a todos los espectadores, creo que se van seguramente a sumar algunos más. No quiero dejar, sí, de presentar formalmente a quienes nos acompañan en la moderación y en la relatoría de esta sesión, que son miembros genuinos de la red FLACAM. Empiezo por Patricia, por una cuestión de género, presento a Patricia Mines, es arquitecta, es una amiga de la casa, es una magíster en desarrollo sustentable de nuestra propia maestría, que desarrollamos en convenio interinstitucional con la Universidad Nacional de Lanús en Argentina, y es miembro de la Universidad Nacional del Litoral, que es nuestro miembro adherente de FLACAM en la provincia de Santa Fe, en Argentina. Y también es un honor para mí presentar al arquitecto y paisajista Francisco Cárdenas Mungía, de la Universidad de Colima, en México, que es un miembro incorporado, una institución miembro incorporado de FLACAM en Colima, en México, y quien va a auspiciar de moderador en esta sesión. Sin mucho más que agregar, lo invito a Francisco Cárdenas Mungía a hacer uso de la palabra. Bienvenido Paco, Francisco, Patricia, Alberto, Sergio, y dentro de unos minutos le daremos la bienvenida también a Carlos Gómez Flores. Bienvenido, Paco. Muchísimas gracias. Bueno, me toca hacer la presentación de Alberto Plata, quien es arqueólogo de formación, y bueno, ha sido responsable del área de Cultura y de Comunicación e Investigación de la Fundación Valle Salada de Añana, Victoria Gasteiz, del País Vasco, Euskadi, España. Su experiencia, bueno, inicia desde 1997 en la Cátedra de Santa María de Vitoria, donde dirigió varias campañas de excavaciones arqueológicas. Y bueno, ha desarrollado muchos proyectos en diferentes países, incluso en Italia, fuera de España. Y bueno, él se doctoró en 2008 con una beca SCIC, con una tesis sobre el Valle Salado, y de la universidad de donde él es, de la Fundación del País Vasco, Euskadi, España. Luego lo contrató como investigador personal contratada entre 2008 y 2010. Esa misma institución es uno de los fundadores de la empresa Quark SL, en la que desarrolló su actividad entre 2007 y 2008, y es gerente de la empresa Gestión de Paisajes Culturales SL, sociedad, no sé qué será L,
Desde 2010 hasta la actualidad dirige el área de Cultura, Comunicación e Investigación de la Fundación del Valle Salado de Añana. Y es fundador y director desde, bueno, de 2008, de 2002 a 2008 de la revista Arqueología de la Arquitectura. Y bueno, ha dirigido en el área de investigación tesis y otras excavaciones arqueológicas de necrópolis, de Aldeata, ¿verdad? Y bueno, ha sido miembro de consejos asesores de arqueología y de arquitectura del gobierno vasco y del Consejo Social de Vitoria-Gasteiz. Es un gusto tener Alberto en esta ocasión con nosotros, que nos va a hacer una presentación. Muchas gracias, Alberto. Hola, muchas gracias por la presentación, aunque yo creo que parte de lo que has dicho es del currículum de Agustín Azcárate, pues si acaso nos está escuchando no crea que me he adueñado de sus méritos, pero está bien. Sí, como decía, yo he sido alumno de Agustín durante muchos años y alumno y amigo de un gran catedrático de aquí de la Universidad del País Vasco, y gracias a él he podido desarrollar el proyecto en el que estoy trabajando ahora, que le quería presentarles un poquito, y como vamos ajustado del tiempo, yo creo que empiezo con la presentación, si os parece bien, ¿no? Ok. ¿Correcto? ¿Todo bien? Sí, ¿no? Vale, perfecto. Sí, perfecto. Gracias, Agustín. Bueno, Alberto, perdón. Bueno, primero un poco de situación. ¿Dónde está este pequeño valle, ¿no? Al final es este pequeño valle salado de Añana, está en el norte de España, ¿no? en el País Vasco, y en realidad es un sitio muy, muy pequeñito, pero también muy especial, ¿no? Para que os hagáis idea de este paisaje cultural, está en un pueblo que ahora apenas tiene 150 personas viviendo en él. Y el Valle Salado, las Salinas de Añana, son este pequeño triángulo que tiene unos 120.000 metros cuadrados de extensión. O sea que no estamos hablando de un gran paisaje cultural, sino que es algo, como veréis, está muy, muy cerrado geográficamente. Os he puesto unas cuantas fotos de cómo era este sitio allá por los años 60, que era el momento en el que máxima esplendor ha tenido este lugar, con casi, luego os explicaré un poco qué significan estas plataformas, pero para que os hagáis idea de cómo era este paisaje hace apenas 70 años, ¿vale? Es una salina, lo que lógicamente es una zona de producción de sal. Aquí tenéis esas fotos de los años 60 del siglo XX, de cómo está en plena producción de sal con esas terrazas, que supongo que vosotros conoceréis más, supongo que las salinas de Maras de Perú, ¿no? Que son más un paisaje cultural más de la zona de Sudamérica, ¿no? Es algo parecido, pero a nivel de estructura es un valle bastante distinto, ¿no? Y como esas familias salineras de esos años, como trabajaban, siempre han sido una familia salinera los que llevaban a trabajo la producción de sal. Y aquí tenéis unas imágenes de cómo es el paisaje en la actualidad, también en plena producción de sal, o algunas imágenes de los salineros que están trabajando ahora para poder producir sal en este lugar. El sitio conviene explicar un poco de dónde viene, porque resulta que la gente está acostumbrada a las salinas de costa, ¿no? Y resulta que en Salinas no hay mar. Lo que pasa es que no hay mar, pero sí lo hubo hace 200 millones de años. Más o menos la mitad este de la península ibérica estaba bajo un antiguo mar que se llamaba el mar de Tetis. Entonces ese mar, al secarse, lo que creó fue una capa de sal enorme que se quedó en el fondo, que con el paso del tiempo se fue cubriendo de estratos, ¿no? Luego hay un fenómeno geológico que luego explicaremos, se llama diapiro, que ha hecho salir esa sal del antiguo mar de hace 200 millones de años, ha hecho que saliera hasta la superficie. Hay muchas, las salinas de Añana no son únicas, sino que en España fue un fenómeno bastante normal, pero para que hagáis idea, más o menos son las salinas que había en explotación en el siglo XIX. Y como veis, todas esas salinas, lógicamente, están en el lado donde estaba ese antiguo mar. Y esto es el fenómeno raro, este fenómeno geológico llamado diapiro, ¿no? Como esa sal, en este caso, está a casi 4 kilómetros de profundidad, y gracias a que la sal tiene menos densidad que el entorno, la sal ha conseguido subir hasta la superficie como una gran burbuja. Las salinas, lógicamente, se ubican encima de esta burbuja, y es lo que permite que haya sal.
también la presencia de sal hace que este lugar no solo sea un paisaje cultural, ¿no?, relevante, sino que además todo el tema del medio ambiente es un humedal Ramsar de importancia internacional, porque la sal hace que haya plantas y animales que están adaptados a vivir en este ambiente extremo. Pero lo bonito de este sitio es lo que hemos ido averiguando durante más de 20 años de trabajo, es que es eso, que no solo es una fábrica de sal, sino que ya se ha demostrado que es la fábrica de sal en activo más antigua del mundo. Y porque resulta que han aparecido restos arqueológicos de hace más de 7.000 años en los que ya se obtenía sal en este lugar. ¿Vale? Hay una vieja leyenda local que habla de que la sal la descubrió una vaca. Eso yo creo que suele ser muy normal en muchos sitios, ¿no? Una vaca raspando en el suelo y consiguió aflorar el manantial de salmuera. Pero bueno, la verdad es que lo que hemos descubierto es que durante más de 5.000 años, desde el mismo momento en el que en el Neolítico las personas empezaron a necesitar sal porque dejaron de ser cazadores y empezaron a ser agricultores, y empezaron a sentarse en el terreno, desde ese momento ya se empieza a producir sal en Añana de forma sistemática. Lo que pasa es que durante 5.000 años, durante toda la prehistoria, no se produjo sal como ahora, que con sol, sino que se produjo sal con fuego. Entonces esta gente cogía el agua de los manantiales, la ponía en cazuelas y sobre esas cazuelas de barro la hervían hasta que conseguían un bloque de sal. Luego lo que hacían es rompían la cerámica y se quedaban con los bloques. Con lo cual el Valle Salado ahora mismo es un yacimiento arqueológico increíble en el que hay pues eso, una extensión enorme con millones de fragmentos de cerámica y de restos de quemar madera durante esos 5.000 años. Esto nos ha permitido hacer estudios muy extensos con la universidad, estudiando sedimentos, estudiando vegetación, estudiando el propio paisaje, con lo cual también sabemos cómo ha ido evolucionando el paisaje a lo largo de la historia, ¿no? Incluso cuál podía ser la imagen que tenía en ese momento hace 7.000 años, ¿no? Con un río completamente diferente, más naturalizado y con esas pequeñas hogueras y fábricas de sal familiares por todo el entorno. Lo que también sabemos por las excavaciones arqueológicas, y no os preocupéis que no voy a hablar mucho más de arqueología, ¿vale? Es que los que cambiaron el sistema de producción fueron los romanos, ¿no? Allá por el siglo I a.C., resulta que los romanos conquistaron la península ibérica, ellos conocían este sistema de producción con sol, y lo que hicieron fue cambiar el sistema, un valle que en su momento sería completamente negro por esas cenizas y esos fuegos, lo transformaron en un valle blanco porque lo que hicieron fue construir plataformas de evaporación para poder hacer sal, ¿no? Con lo cual esos salineros que estaban acostumbrados a romper las cerámicas con el fuego pasaron a un sistema completamente distinto que es hacer sal empleando el sol, ¿no? Con lo cual ese sí que es un momento en el que las salinas empiezan a ser lo que son ahora, ¿no? Es una fábrica, pero es una fábrica totalmente sostenible con el entorno con el entorno, lógicamente, con el entorno del medio ambiente. Estos son los manantiales del Valle Salado que están en la parte de arriba, están saliendo unas pequeñas burbujitas. Tampoco hay que no tenemos todo el agua del mundo, como puedes tener en el mar, sino apenas salen unos 2,4, unos 3 litros por segundo, pero de una salinidad que llega a alcanzar los 240, 250 gramos de sal por litro, que es lo que permite que se pueda hacer sal en este lugar. La sal es transportada por todo el valle por gravedad, con un sistema muy ingenioso de canales de madera, con más de 4 kilómetros de canales de madera que van repartiendo el agua por todas las explotaciones de las salinas. Aquí tenemos parte de esos canales que van llevando el agua por todos los lados. Hay un complejo sistema de reparto entre todos los propietarios, porque al haber muy poca sal, los propietarios necesitaron crear un libro maestro de reparto de la salmuera. Por eso este sitio en realidad es el típico sistema de riego. Cada salinero tenía... El libro dice que todo el agua pertenece a alguien durante todos los días, a todas las horas del mundo, ¿no? Entonces, tanto en invierno, durante el verano, la gente tiene derecho a salmuera, se cierra el canal de salmuera y lo que hacen es llenar sus pozos, ¿no? Todas estas estructuras que veis aquí, estas balsas, en realidad son balsas de agua donde se deposita la salmuera durante el verano, porque lógicamente para hacer sal con sol solo se puede hacer en verano. El sistema es muy sencillo, los salineros cogen el agua salada de los pozos, lo vierten encima de las eras, tienen que revolver ese agua cada cierto tiempo para que no se les pegue al suelo y más o menos en un día consiguen hacer lo que nosotros llamamos sal mineral, que es la sal normal de cocinar, ¿no? A veces tienen que regar,
para que no se pegue la salmuera al suelo, y más o menos lo que decíamos, en un día más o menos ya consiguen recoger sal de esas eras, de esas plataformas de cristalización de salmuera, como las llamamos nosotros. Lo que hacen, lo bueno que tiene el valle, si os habéis fijado en alguna de las imágenes, no es la típica salina de mar que es totalmente plana, sino que tiene lo raro es que se ha construido en unas laderas de una montaña muy, muy pronunciadas, con lo cual han tenido que construir terrazas con piedra, madera y arcilla que han hecho que tenga esta estructura tan particular. Y lo único bueno casi que tiene es que estas eras construidas, estas terrazas, permiten tener huecos debajo, que es donde se guarda la sal durante todo el verano. Los salineros producen en la parte de arriba, dejan la sal que producen en la parte de abajo y ahí se queda hasta que acaba el verano, y entonces ya se lleva a los centros de envasado. Este es el sistema que está funcionando en el Valle Salado desde época romana, como hemos dicho, que es cuando empieza a producirse con sol. Hay unas imágenes que nosotros también solemos poner de los años 60 que parecen como muy idílicas, con las familias trabajando, etcétera, pero para nosotros son el comienzo de una de las grandes, yo creo que ya conociendo un poco la historia del sitio, yo creo que de los 7.000 años de historia han sido el siglo en el que han estado más en peligro de desaparición esta forma de vivir, ¿no? Esta forma de producir sal. Y es que hubo un momento en que, sobre todo debido a la producción de las salinas costeras y las minas, y sobre todo a la introducción de las mejoras en los transportes, las salinas de interior dejaron de tener interés comercial porque una de las partes más caras del proceso siempre ha sido el transporte. Entonces, en el momento que unas salinas, creo que tengo aquí una foto, por ejemplo, unas salinas costeras, estas son las salinas de Torrevieja, que están en el mar Mediterráneo, en el momento que estas salinas construyen un ferrocarril, puede llegar sal de forma muy barata a cualquier parte del país, y la gente, lógicamente, compra donde es más barato, como pasa ahora muchas veces, porque no se buscaba la calidad, sino que se buscaba la cantidad de las cosas, ¿no? O sea, que en el momento que deja de utilizarse los animales, todo lo que son las salinas del interior del país entran en una gran decadencia. Con lo cual, estas fotos que pongo aquí no son idílicas, sino que si nos fijamos bien, los salineros lo que intentaron durante el siglo XX fue intentar que el valle produjera mucha más sal de la que era sostenible, y una de las cosas que se les ocurrió fue meter el cemento encima de las eras. Entonces, con el cemento conseguían producir sal muy fácil, pero resulta que el cemento transformaba todos los materiales sostenibles en escombro. Con lo cual, si os fijáis, esta gente está subida encima de paredes de escombro. Todo esto que está a la derecha es un almacén lleno de escombro. Entonces, aunque ni así fue rentable el valle a finales del siglo XX, pero si no hubiera sido rentable, el valle hubiera acabado convirtiéndose en una escombrera que no hubiera dejado de funcionar. Eso provocó que a partir de los años 60 del siglo XX las salinas empezaron a abandonarse. Aquí fue toda la época de la revolución industrial en las ciudades, con lo cual mucha de la población de las salinas, primero los hombres y luego ya el resto de la familia, se fueron a trabajar a las fábricas, y el valle entró en un declive rapidísimo, porque, como hemos dicho, las salinas están construidas con madera, piedra y arcilla, ni siquiera tienen cemento uniendo las piedras. Y eso ocasionó que fotos como la de abajo, pues que en apenas 40 años más de 2.000 plataformas de producción se vinieran directamente al suelo. Ahora bien, finales del siglo XX ocurrieron varias cosas, y es que los salineros, sobre todo, empezaron a pedir a las instituciones que les ayudaran para volver a hacer el valle rentable. Y siempre estaban pensando cómo producir más sal y cómo venderla, ¿no? Pero hubo un cambio, sobre todo a raíz de la Catedral de Santa María de Vitoria, que quizá ya ha explicado Agustín, es que fue un proyecto abierto al público y en el que se trabajaba para recuperar el patrimonio implicando a la sociedad, ¿no? Y en este caso, ese proyecto, esa filosofía de recuperar el patrimonio se trasladó también a las salinas de Añana con sus características propias. Lo primero que hicimos para poner en marcha el proyecto fue resolver el problema de la propiedad, porque estas salinas, como supongo que pasará en Mara, son de muchísimos propietarios, con lo cual lo primero fue agrupar a todos los propietarios en una asociación que se llama Gachagac, y de esa forma las instituciones ya podían hablar con personas en concreto y no tenían que estar discutiendo con todos los propietarios al mismo tiempo. Luego también se
nos dimos cuenta de que la única forma de que este sitio sobreviva es producir sal. Es un sitio que no está construido por grandes arquitectos, ni grandes arquitectos, grandes canteros, grandes carpinteros. No es un gran proyecto, sino que han sido los propios salineros los que han ido construyendo el sitio a lo largo de la historia. Con lo cual, eso hace que sea una arquitectura muy, muy endeble, que si no está continuamente humedecida con salmuera, se viene abajo rápidamente. Por eso empezamos con unos trabajos de emergencia entre el año 1998 y el 2000, se acondicionaron senderos para que se pudiera caminar por el sitio y también se recuperaron todos los canales de distribución. Se efectuó un plan director entre el año 2000 y 2004, que es el que puso las bases para recuperar el lugar, y una de las acciones más importantes es que en el 2009 se creó la Fundación Valle Salado Añana, que es la institución que es la encargada no solo de recuperar el sitio, sino que de ponerlo en valor. Se llegó a un acuerdo, todos los salineros hicieron un acto tremendo, que fue donar toda la propiedad de las eras, fue donada a la fundación, con lo cual ahora la fundación es la única que tiene la obligación de recuperar el valle, pero también la única que puede producir sal, con lo cual también se ha facilitado el crear una marca Sal de Añana, que ya está reconocida a nivel internacional. Y por otro lado, como ponen los objetivos, pues el objetivo es recuperar el valle en todas sus vertientes, tanto cultural, inmaterial, medioambiental, así como generar nuevas actividades que den vida al Valle Salado y su entorno. El modelo de trabajo que decimos es el modelo de abierto por trabajo, ¿no? Se ha ido a que sí que es una fábrica de sal, pero no solo puede producir fábrica de sal, porque si no, no tendría futuro. Entonces se ha mezclado hay una mezcla entre cultura, turismo, recuperación y trabajo de los mantenimientos y producción de sal, ¿no? Toda esa mezcla de labores y actividades que son sostenibles con el patrimonio son las que están permitiéndole darle un futuro esperanzador al sitio. Las labores de recuperación para los arquitectos que están presentes son totalmente manuales. Seguimos restaurando recuperando eras igual que se recuperaba antes, lógicamente con herramienta moderna, pero en el sitio no se puede meter maquinaria de grandes dimensiones ni nada parecido, sino que todo es muy manual, con el coste que ello supone, y sobre todo muy tradicional, ¿no? Al final esta gente lleva construyendo y probando con ensayo-error las soluciones constructivas en este sitio durante 2000 años, ¿no? Así que seguimos utilizando lo que ellos han investigado durante todo este tiempo, porque se ha demostrado que es la mejor forma de recuperar el lugar. Os he traído unas imágenes para que veáis cómo se ha ido recuperando algunas zonas, ¿no? Si os fijáis, esto es un poco la estructura más normal de la salina, lo que decíamos, que al final es una especie de castillo de naipes, porque también os podéis imaginar que no se utilizaba cal en los muros porque la cal se mezcla con la sal y se convierte en veneno. Tampoco podemos utilizar clavos de hierro ni nada parecido porque la sal se lo come todo, con lo cual al final son estructuras, como veis, hay muros de piedra a hueso, estructuras verticales que pueden alcanzar los 4 o 5 metros de altura, las vigas horizontales, encima de las vigas se ponen una serie de tablas, encima de las tablas se le ponen 30 a 40 centímetros de arcilla, que es la que impermeabiliza la era, y sobre ella ya se pone lo que es la superficie de evaporación, que en el caso del cemento pues era uno de los grandes problemas que tenía, ¿no? Al final el cemento se rompe todos los años y todos los años hay que construir una capa, lo cual lo que decíamos, en cuanto el sitio deja de producir sal, se viene al suelo muy rápidamente, ¿no? Pero bueno, aquí os pongo unas imágenes de cómo se han ido recuperando algunas de las zonas del valle, ¿no? O fijaros cómo estaba esta zona en los años 60, con todas las eras en producción. Fijaros con todo el abandono en cuanto se deja de producir sal, cómo vuelve la naturaleza a ocupar el sitio. Y estas ya son fotos más actuales volviendo a recuperar el paisaje. O estas imágenes, ¿no? Eso de que para los historiadores cuando nos contaban que algún general echaba sal en un terreno y ya no volvía a crecer nunca nada más, pues sí crece y aquí está, ¿no? Esto han sido eras de sal y fijaros toda la vegetación que ha vuelto. En cuanto el suelo se desaliniza, la vegetación vuelve a ocupar todo completamente sin ningún problema. O fijar estas imágenes de toda la parte central del valle, ¿no? Cómo ha ido evolucionando a estas imágenes, estas fotos de la actualidad. O esto, lo mismo, estas imágenes del monte ya ocupando el Valle Salado en el año 2002 y estas imágenes ya con el valle en plena recuperación. Y luego lo que decíamos, ¿no? Que las salinas son mucho más que una fábrica de sal y lo que hemos hecho lo que dijo ese plan director y lo que hemos ido haciendo durante todos estos años, en el que nuestra filosofía también ha ido cambiando, ha sido eso, ¿no? ¿Qué actividades sostenibles se podían hacer con el paisaje? Lógicamente, una de las más importantes son las actividades turísticas, ¿no? Entonces hemos ido desarrollando una serie de recorridos por el interior
que tienen para proteger el paisaje, para proteger incluso a los propios salineros y a la gente que lo trabaja, siempre son visitas guiadas. No se puede visitar el Valle Salado de forma sin guía, con lo cual además es una forma también de controlar los contenidos y que la gente valore el sitio, ¿no? Hay una página web en la que se pueden reservar distintas experiencias según los intereses que tengas, si tengas intereses en el medio ambiente, intereses en la producción, o son visitas, también es un sitio muy experiencial, con lo cual no solo es ver un sitio y que te cuenten una historia, sino que también es ver cómo se produce la sal, probar el agua salada que sale de los manantiales, que es algo que le gusta mucho a la gente, y lógicamente también se puede ver todo el proceso de recuperación que estamos haciendo día a día, ¿no? También se está intentando hacer recorridos adaptados por todos los sitios en los que sea posible. Tanto hay sitios como estos son más complicados con estas sillas especiales, como también hay recorridos plenamente horizontales para sillas de ruedas. Lógicamente los niños, que para nosotros siempre son una inversión, ¿no? El coste de las visitas de los niños casi es a coste cero, pero no hay nada como que un niño disfrute de un sitio y vuelva a casa explicando lo que le ha gustado, lleva una bolsita de sal mañana y eso va a hacer que los padres vengan a conocer el lugar sí o sí, ¿no? Los niños siempre son los mejores embajadores de estos espacios visitables. También tenemos esto fue una iniciativa del pueblo, ¿no? Las salineras de Añana tenían fama de tener buena piel de las manos y de los pies por trabajar en la sal. En su momento nos pidieron que construyéramos un spa salino donde poder meter esas manos y esos pies, y se construyó eso, un spa donde se puede visitar, y actualmente lo visitan miles de personas, con lo cual el tema de la salud también ha sido importante para revalorizar el lugar. Las catas de sal, se hacen catas de sal en la que la gente prueba las diferentes variedades de los sitios. Y además es algo, lo que decíamos, siempre cuando vienen aquí los turistas no solo es enseñar patrimonio, ver patrimonio, apreciar algo, sino que de este sitio salen convencidos del valor de los productos naturales, ¿no? Y lo que cuesta producirlos en un sitio como este. Con lo cual todas las visitas siempre acaban en la tienda de sal, y de hecho la tienda de sal es nuestro punto de venta más importante a nivel mundial, es donde más se compra la sal, porque ya la gente sale convencida de la importancia de obtener este producto. Además, nosotros, la fundación es una fundación sin ánimo de lucro, con lo cual todos los ingresos obtenidos por sal y por visitas se reinvierten en el paisaje, ¿no? Tampoco no es una empresa con ánimo de lucro. Hay campos de trabajo internacionales, hay muchísimo trabajo con niños, incluso las actividades que cuando no se pueden hacer en el valle, vamos a los colegios a darles estas actividades para enseñarles, para que luego ya se complementarán en las salinas. Y esto es un poco el esquema de cómo ha ido evolucionando las visitas guiadas durante estos años, ¿no? Entonces se puede ver, empezamos en el año 2005 con las visitas guiadas, más o menos fue creciendo lentamente hasta la que se creó la fundación, y aquí está, en cuanto se creó la fundación y hay gente encargada de ello, es el gran salto hasta el año 2019, ¿no? Que estuvimos cerca de los 96.000 visitantes. Hay que tener en cuenta que estamos a 30 kilómetros de Vitoria, a 80 kilómetros de Bilbao, o sea que no estamos en un sitio en el que tenga una gran población muy cercana, sino que todo el mundo que viene aquí viene solo aquí. Con lo cual estas cifras de 96.000 personas son muy importantes para un sitio como este. Luego también es importante saber el batacazo era COVID en el año 2020, ¿no? Y la recuperación ya en 2021, ¿no? que ya va camino de volver a cifras normales. Estas actividades turísticas se mezclan también con actividades culturales, ¿no? Lo mismo, con todas aquellas actividades que estén relacionadas con el lugar y que le den un valor, ¿no? Como por ejemplo tenemos un tema de embajadores de sal con cocineros de prestigio internacional. Este es Martín Berasategui, que es el que más número de estrellas Michelin tiene en el mundo. Y estos también están sin ánimo de lucro para ayudar a recuperar el paisaje y lógicamente utilizan la sal en sus restaurantes. Las ferias de la sal, también tenemos antiguos almacenes de sal donde se hacen actividades de congresos, etcétera. Con lo cual, si alguna vez hacéis algún congreso en España, ya sabéis dónde tenéis una sala para hacerlo. Estáis invitados. Se hace fiesta del entroje de la sal, que es cuando los salineros sacan toda la sal del valle para llevarla a los almacenes exteriores. Y luego también la última parte lógicamente de la salina, está claro que tiene que tener turismo, que tiene que tener cultura, pero la parte más importante de todas es la producción de sal, ¿no? Al final es una fábrica de sal y lo que decíamos, la única forma de que este sitio viva es produciendo sal.
Pero además, si para que viva tenemos que producir sal y podemos vender la sal para recuperar el paisaje, pues entonces ahí es donde se cierra nuestro ciclo de sustentabilidad. Lógicamente ya no producimos sal como se producía antes, porque antes solo importaba la cantidad, no importaba la calidad. Y ahora lo que se busca es, como estamos cerca de Bilbao, no sé si conocéis un poco que son como un poco exagerados, lógicamente nuestra intención es hacer la mejor sal del mundo y en ello estamos. Se han generado muchísimos puestos de trabajo, tanto a nivel de recuperación. Tenemos a las salineras, están envasando la sal que producen los salineros. Hay una gama de productos tremenda, adecuada a los mercados. Todo se hace de forma natural, sin ningún aditivo, sin ningún componente añadido y, lógicamente, eso, utilizando toda la gente que podemos del pueblo. Esto que decíamos del programa de embajadores que ayuda muchísimo a recuperar también y sobre todo darle valor de la sal, ¿no? Pues yo les puedo decir que la sal es una de las mejores sales del mundo, pero no soy nadie en el mundo de la gastronomía. Pero que todos estos cocineros con estrellas Michelin la están utilizando en sus restaurantes, el mejor label de calidad que le podemos dar, ¿no? Y además es toda esta gente que está sin ánimo de lucro, igual que estamos nosotros para recuperar el valle. Tenemos algunos productos, lógicamente también la evolución de los mercados, ¿no? Antes solo era sal de todo y ahora hay sal, hay flor de sal, hay sal líquida, que es agua salada de los manantiales llevada al extremo de salinidad. Sal con sabores, sal con vino y además también intentamos, por ejemplo, cuando hacemos sales especiales que también sean con productos locales, ¿no? Si es sal con vino, pues haremos sal con vino de La Rioja Alavesa que está cerca, con bodegas que también le den un valor añadido a nuestra sal, ¿no? Y luego la rama de la salud también, ¿no? Pues las sales de baño también son importantes con todo el tema del spa. Les he puesto un esquema de estas autofinanciación en el 2009, ¿no? Donde se puede ver un poco nuestro proyecto, cómo tenemos, la fundación tiene 4 patrones, está el gobierno vasco, está la Diputación Foral de Álava, está la Sociedad de Salineros y está el Ayuntamiento. Y con esos cuatro patronos, con las subvenciones directas que dan, más los recursos propios, es como funciona la fundación. Y luego es importante que un proyecto cultural, con el tiempo que llevamos en marcha, pues más o menos a día de hoy estamos por el 41-42% de autofinanciación, ¿no? O sea que esas visitas guiadas y esa sal son capaces de autofinanciar el proyecto al 41%. Y esperemos que dentro de unos años, pues ojalá lleguemos al 100%, ¿no? Y esos patronos estén solo en el proyecto como acompañamiento. Pues ese es el objetivo, ¿no? Que al final no sean proyectos que dependan exclusivamente de las subvenciones, sino que sean capaces de generar sus recursos propios. Y esta imagen es importante porque también refleja el trabajo que se lleva haciendo todos estos años, ¿no? Y son los reconocimientos nacionales e internacionales que ha tenido el proyecto. Además, lo chulo es que son reconocimientos casi en todas las áreas, porque, como decíamos, hemos estado hablando de cultura, de medio ambiente, de geología, es un poco de todo, ¿no? Pero dentro de ellos los más importantes, para mí, por ejemplo, ahora, aparte de los de turismo, está el premio 1 de la Unión Europea, el premio Europa Nostra, ¿no? que es el que te está valorando la recuperación del lugar. Cómo no, fuimos nombrados por la FAO un sistema importante del patrimonio agrícola mundial, que fue el primero que se nombró en Europa, lo cual es todo un honor para nosotros. Y luego también ha sido reconocido como uno de los puntos importantes del patrimonio industrial de Europa, con el Anchor Point por el ERIC, ¿no? Como veis, son diferentes ramas en torno al lugar. Había preparado un vídeo de 1 minuto, ya estoy quedando con el tiempo, pero y de esto ya es lo último y nos despedimos. Es un vídeo resumen de estos 20 años.
Fourth Grand Prix goes to Salt Valley of Añana, Basque Country. Y ya está. Muchísimas gracias por escucharme. Pues muchas gracias. Es una presentación sensacional. Y yo no sé cómo andemos de tiempo, Lucía, pero creo que tendremos que abreviar un poquito porque para las preguntas tal vez sería conveniente recuperarlos y que ya la contestación se pueda hacer por correo posteriormente porque andamos, creo, ya un poquito excedidos del tiempo, ¿no? No sé cómo Sí, considera. me parece una buena opción. Gracias Alberto por excelente la presentación. Sí, Paco, si te parece, sigamos ahora con Carlos Gómez, que ya ha logrado conectarse y me ha pedido recién por privado seguir él por cuestiones de agenda, y luego retomamos la secuencia de Sergio Guevara y yo al final. En principio, sigamos con este orden, ojalá podamos compartir las respuestas en vivo, y si no, como vos bien decís, yo me comprometo particularmente a enviárselas a los oradores por privado y a enviárselas a aquellos que hayan generado preguntas. ¿Les parece bien? Muy bien. Bueno, entonces voy a ayudarlo a Carlos. Carlos, te voy a ayudar. Bienvenido, Carlos Gómez. Paco, no sé si querés presentarlo a Carlos Gómez mientras yo comparto su Estupendo. presentación. Bueno, Carlos Gómez es además una persona que ha estado involucrado en FLACAN desde hace también ya mucho tiempo, ha sido alumno de FLACAN, además es un escritor estupendo, columnista y conferencista originario del norte de México, de Nuevo León, y ha publicado 17 libros y ha sido coautor de otros 6 más en materia de historia, literatura y desarrollo sustentable. Además es un editorialista y participa en la revista periodística Espacio 4. Sus ensayos son publicados en la revista Lex, especializada en derecho ambiental, y ha dirigido y conducido programas de radio y televisión sobre temas de sustentabilidad.
Sus textos editoriales son leídos en los noticiarios de dominio radio digital, escuchados en el noreste de México, y es consejero titular del Consejo Director de FLACAM y representante de la Fundación Mundo Sustentable, nodo incorporado de FLACAM en México. Bienvenido, Carlos, gran amigo, una extraordinaria. Pues, querido Francisco, gracias por tu presentación, qué gusto verte. Estaré pronto por Colima el día 7 de mayo. La Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas que presido recibe un premio internacional y te invitaré con gusto. Amigos y amigas, qué placer tener esta oportunidad. Maestra Lucía Pesci, en general yo voy a disertar sobre algo tan sencillo y que está muy vinculado al tema de nuestro congreso, al tema de un proyecto que afortunadamente se ha escalado a nivel ya Latinoamérica, y todo a raíz de la posibilidad que tuve de ser discípulo del Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales 2005-2006. Yo ya tenía un bagaje académico, un doctorado, una experticia en el campo financiero, pero para mí la sustentabilidad me significaba un reto. Es entonces que tuve ese gran privilegio de aprender la metodología y enfoque flacamianos, y desde que estuve, digamos, en esa situación de estudiante y aprendí el holismo, aprendí que es una plataforma que puede tener una mirada, digamos, muy amplia, de 360 grados, en donde los componentes y campos de actuación están completos. Desde ahí pensé en que mi titulación podría versar sobre cómo el tercer elemento, es decir, una asociación civil, podría ser interfase entre gobiernos locales y propiamente las comunidades. Así que esta fundación, si me lo permites, maestra, la siguiente lámina, es una fundación que se genera en el 2005. Hay un empresario social que se llama Alberto Eugenio Garza Santos. En mi caso, amigo de él, cofundamos con la siguiente misión esta asociación civil: encabezar un nuevo liderazgo empresarial en donde podemos ser competitivos y solidarios socialmente, coadyuvar a la formación de una ciudadanía responsable, crítica, participativa, formular políticas públicas orientadas a la conservación y enriquecimiento del patrimonio integral, impulsar la investigación científica y tecnológica y establecer alianzas estratégicas internacionales. Esto lo pensamos, amigos, amigas, mucho antes de la Agenda 2030, en donde el objetivo de desarrollo sostenible o sustentable 17 es el de las alianzas. Y bien, bautizamos a estos espacios como centros holísticos. Adelante, maestra Pesci, por favor. ¿Qué es un centro holístico? Es un espacio para que la comunidad fortalezca su patrimonio cultural y natural. Estamos hablando de comunidades emergentes, en su mayor parte indígenas. El maestro doctor Francisco sabe bien que en México, en nuestro país, afortunadamente aún quedan 62 pueblos originarios, aunque ya se han perdido tantos, y es una lástima porque muere un pueblo y muere una lengua. Bien, en el segundo bullet aparece con mucha claridad que la figura del centro holístico se inspiró en el Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales FLACAM, basado en La Plata, Argentina. Aquí lo señalo porque muchas veces me preguntan el génesis de los centros holísticos, y yo señalo que es una cátedra UNESCO para el posgrado en desarrollo sustentable. Maestra, adelante, por favor. Es muy fácil quedarse en el marco de las ideas y los conceptos, pero cuando lo que se exige en el caso del Magíster en Desarrollo Sustentable de FLACAM es que a través de procesos de participación ciudadana se puedan enarbolar banderas de inteligencia colectiva, y entonces empiezas a utilizar, digamos, esa metodología y ese enfoque. Te das cuenta que la construcción de capacidades es posible. Estamos hablando que el primer centro holístico se funda en 2005,
y estamos con mucha felicidad en algunos lugares importantes de México, de Colombia y de Panamá. ¿Qué talleres se han impartido últimamente? Bueno, Carta de la Tierra, que es una iniciativa global del año 2000 que tiene que ver con valores y principios, pero también talleres de nueva masculinidad. ¿Y por qué subrayo esto? Porque fundamentalmente nos importan, ya dije, las comunidades indígenas, y allí, por supuesto, la equidad de género brilla por su ausencia. Allí lo que tenemos que hacer de una manera casi religiosa es promover la redistribución del ingreso a partir de emprendimientos de la mujer. También ofrecemos talleres de permacultura, talleres de danza, música tradicional, talleres de planificación familiar. Y es que también quiero decirles que nosotros como acompañantes de los procesos no manipulamos absolutamente nada. Ahí tenemos el primero de los centros holísticos en Bustamante, Nuevo León, de donde yo soy cronista desde hace 29 años. El rol del cronista en mi país es un rol definitivo porque somos líderes de opinión, no recibimos un sueldo y no solamente intentamos promover el aquí y ahora de nuestros pueblos, sino también partimos de la geografía física y humana, de la historia propia, justamente de las comunidades para poder entenderlas junto con la comunidad. Y en ese pueblo, por ejemplo, se han construido un par de museos, el Museo de la Memoria Viva, el Museo de las Cosas Simples, y es un contento ver la alegría de la gente en torno a los carnavales que promovemos, pero también en lo que respecta a las capacidades propias de esta comunidad, que aunque no es indígena, tiene procedencia tlaxcalteca, que es ese pueblo que se alió con los europeos, no puedo decir españoles, procedían de lo que hoy es la península ibérica, pero los tlaxcaltecas fueron sus primeros aliados, digamos, aliados de tú a tú, y con ellos empezó a sembrarse un mestizaje muy importante en lo que fue la Nueva España. Fundaron poblaciones no nada más en México, en el Perú, en Cuba, en El Salvador, en Guatemala, en Filipinas, en la parte sur de lo que ahora es Estados Unidos, en fin, un pueblo colonizador. Y Bustamante es el último rescoldo de la huella tlaxcalteca de 1591 en lo que hoy es México. Contiene una red de acequias que hemos apoyado mucho para su restauración. La cultura del árbol allá es fundamental. Imaginen, hay 4.500 habitantes en un espacio en donde hay 210,000 nogales, que son árboles que pueden llegar a cumplir cientos de años. Y bien, allí el patrimonio natural y cultural, es decir, el patrimonio integral, es, por supuesto, muy importante, como lo es en las demás comunidades en las que trabajamos, es así, indígenas. Adelante, maestra, por favor. Vemos ahora, en el siguiente slide, lo que se hace en Olcuatitán, Tabasco. Allá los chontales, que son descendientes de los olmecas, la cultura madre de Mesoamérica, y que también tienen influencia chicalanca y maya, son maravillosamente creativos, viven entre humedales, y allí la restauración pues, de los humedales fue bastante difícil y sigue siendo difícil porque todavía no hay una alfabetización ambiental, no sabemos qué hacer con los residuos y no sabemos cómo incorporarlos a las cadenas de valor. Es increíble en pleno siglo XXI. Pero formidablemente, uno de los productos de los centros holísticos es justamente que hay estudiantes de licenciaturas, ingenierías o magísters que realizan sus investigaciones justamente en el ámbito social de los centros holísticos y francamente es un devolver permanente de la gente joven hacia la gente adulta y un despertar en los infantes indígenas chontales o de cualquiera otra rasgo original, el motivo de construir capacidades, de ser más. Y las fotografías hablan más que 1000 palabras, por supuesto. Maestra, adelante, por favor. En Sonora tenemos
un trabajo muy interesante con la nación yaqui. El doctor Rubén Pesci fue por allá hace tiempo, cuando estaba todavía en trámite la posibilidad de tener un centro cultural. Y allí también, esa potente nación, famosa por la danza del venado, una nación que fue sojuzgada, que fue esclavizada en la época porfirista, digamos, fines del siglo XIX, principios del XX, una nación de veras muy respetable, que también tiene mar. Bueno, allí se hace lo que desea la comunidad. Están rescatándose bordados antiguos, se están redefiniendo sus danzas. Es increíble el talento y la belleza de la gente de ahí. Ustedes, amigos latinoamericanos, amigos de España, conocerán por ahí del nombre de una diva del cine de oro, la señora María Félix. Ella es sonorense, esa mujer de rasgos espectaculares. Tenía también sangre yaqui, y es que el hombre y la mujer yaqui son de talla alta y de una estructura ósea muy interesante, y también en su sangre llevan talento, sin ninguna duda. Adelante, por favor, maestra Lucía. Vemos la inauguración de lo que es el Centro Holístico Rarámuri, aunque debo decir Rarámuri, porque la gobernadora de Ciénega de Norogachi, donde está este centro holístico, que es maravillosa porque es una gran expositora, ella es la señora Bustillos, me explica que se debe decir Rarámuri, y los tarahumaras son famosos en el mundo por sus capacidades para correr. Y es que donde ellos habitan, que es la zona más alta de Chihuahua, hay francamente grandes distancias que cubrir, y con esos atuendos como el que se ve de la dama de verde, que es mi comadre justamente, María Luisa Bustillos, pues la mujer y el hombre tienen que correr, cada cual con sus atuendos, aunque ya se está acostumbrando a hacer una mezcla de la ropa autóctona con algunas prendas que son de uso mundial, como la mezclilla. Y allí también nos importa mucho la parte de naturaleza. El Tarahumara tiene una visión holística del mundo, su cosmovisión es increíble. Hablan del hermano Sol. Estoy escuchando casi a San Francisco, querido Paco. Hablan de la hermana Luna, hablan de la hermana Tierra, del hermano Árbol, y cuidan con demasía y con respeto sus haberes y sus saberes. Adelante, por favor. Gracias. ¿Qué estamos haciendo ahora con esta metodología? Porque es un modelo de gestión ya, por supuesto, porque trabajamos junto con universidades públicas fundamentalmente, y nos interesa hacerlo para darle pertinencia a lo académico, aunque es claro, digamos, en el plano de la informalidad, porque no hay aulas, digamos, establecidas, pero sí son aulas abiertas. Pronto estamos trabajando con los mayos y yoremes de Sinaloa, en una población que se llama Choacahui, para nuestro próximo espacio centro holístico. Estamos afortunadamente también por inaugurar el Centro Holístico Maya de Felipe Carrillo Puerto, que es una ciudad en Quintana Roo, que habitan fundamentalmente estos pobladores maravillosos, porque los mayas tienen una gran heredad. No solamente es su lengua, es su gastronomía, es su patrimonio integral en general. Están hoy en peligro los cenotes, y qué pena que por el proyecto del Tren Maya estén algunos cenotes importantes del Mayab en riesgo, porque eso también es patrimonio integral y está muy asociado a la cosmovisión maya. Y bueno, en Coachicala, con Aguas y con Totonacas, estamos iniciando la construcción de un museo de sitio que va a resguardar un códice del siglo XVI. Bien, sé que son estos minutos los que tengo previstos, doctor Francisco. Me dijeron que de 10 a 15 minutos. Quiero subrayar con mucho respeto que si queremos construir capacidades, es el mejor camino de poder
iniciar una visión sustentable de comunidades que necesitan emerger a través de proyectos que sean bienhechores, que sean construidos desde el bien común y para el bien común. Y esto, francamente, es posible. Lo hemos visto desde el 2005 y miren, los centros holísticos siguen avanzando. Probablemente tendremos pronto un centro holístico en Colombia y bien, de la mano de universidades y con líderes sociales y con representantes de la academia local. Gracias por esta oportunidad de compartir con mucho orgullo esto que ha sido un producto del Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales. Muy gentiles. Muchas gracias, Carlos, por supuesto. Bueno, seguimos con Sergio o Paco. Sergio Guevara está por ahí. Le invitamos a prender su cámara. Al doctor Sergio Guevara Sada de México. Lento, pero ahí voy. Tranquilo. Espera, bueno, yo voy a ayudar a Sergio también en la compartición de su presentación. Bueno, mientras aparece mi presentación, quiero agradecer muchísimo la invitación nuevamente a participar en esta reunión. He quedado muy impresionado de las presentaciones anteriores. Déjenme nada más hacer un comentario muy pequeñito, porque este asunto de las salineras me motivó muchísimo. Me parece un tema fantástico. Creo y casi quiero proponerles a los colegas, aunque yo sé que no es tan fácil hacerlo, el comparar esas salineras de tierra adentro de Mesoamérica con las que ellos han estado trabajando, porque también tenemos zonas de salineras desde hace 10,000 años, de 8,000 años, en la zona de Tehuacán, Cuicatlán y en la zona de los Tuxtlas. Entonces sería muy interesante, ¿no?, comparar esas zonas y comparar esas salineras que actualmente ya no están en producción, pero que arqueológicamente están disponibles. Entonces ahí se me antoja muchísimo hacer una reunión y a lo mejor una publicación sobre salineras de tierra adentro. Y la otra cosa que le quiero decir a Alberto es que me interesa muchísimo eso de la recuperación del paisaje sobre sitios salineros abandonados. Esto que decía él de que no crecía la vegetación, creo que la capacidad de recuperación es muy importante y como yo soy un paisajista, me interesa mucho ese paisaje antiguo que ha ido perviviendo en esas zonas y que ahora es capaz de recuperar ciertos rasgos del paisaje original de las salineras. Ahí hay un tema buenísimo. Bueno, no tomo más tiempo. Me ha gustado mucho la presentación de Carlos y ahora voy a hacer una presentación mucho más esotérica, porque yo voy a continuar hablando de paisajes antiguos. Efectivamente, voy a retomar la última presentación. Si me quieres pasar la primera diapositiva, por favor. Quiero retomar estas ideas que dejé al final de la otra presentación, de que los paisajes, mientras más usados, son más resilientes y que el resultado de la domesticación de los procesos son el resultado de la domesticación de procesos ecológicos como la renovación natural y la movilidad, conectividad de la diversidad. Diversidad biológica, pero también diversidad cultural. La siguiente, Lucía, por favor. Bien.
Me voy a referir, ¿no?, a un tema que me parece que es muy importante y que tenemos que recuperar para poder trabajar una nueva idea de sustentabilidad de los paisajes. Yo, desde luego, mis referencias son mesoamericanas, muy pocas hacia la zona sudamericana, pero sobre todo a la parte de Mesoamérica en la parte norte del continente americano. Y aquí, para poder hacer una línea base, déjenme decirles que México es un país megadiverso, forma parte de los 17 países que cubren el 10% de la superficie del planeta y albergan más del 70% de su diversidad. Dentro de eso se encuentra Mesoamérica, que es un hotspot del mundo, que son sitios de altísima diversidad y de altísima amenaza de destrucción. Cubre menos del 5% de la superficie terrestre del mundo, pero tiene entre el 7 y el 10% de cada una de las diferentes formas de vida conocidas. Es decir, el 17% de todas las especies terrestres. La siguiente, por favor. Lo interesante de esta zona, que tengo aquí marcada, aquí, ¿ustedes ven mi apuntador en la pantalla? No, ¿verdad? No, no importa. No, Sergio, no lo vemos. Bueno, ustedes pueden ver en esta zona roja, esta zona que es el cinturón de fuego del Pacífico, que se extiende por el lado pacífico del continente americano y que cubre una buena parte de México y de Mesoamérica. Es una zona de grandes movimientos sísmicos y geológicos y, bueno, vulcanológicamente muy activa, como todos ustedes saben. La siguiente, por favor. También esta zona es constantemente azotada, impactada por huracanes y tormentas tropicales que algunas con mucha fuerza afectan esta zona del Caribe, esta zona de Mesoamérica, hasta Centroamérica y de manera recurrente. Bueno, dependemos inclusive de eso muchísimo. La siguiente, por favor. También podemos hablar de otras perturbaciones. Mesoamérica y toda esta parte ha tenido una carencia completa de megafauna desde hace 10.000 años, que desaparecieron mastodontes, caballos, asnos, una serie de fauna importante. La siguiente, por favor. Esto quiere decir, ¿no?, si comparamos esta evidencia de la gran diversidad que hay en esta zona mesoamericana y las tremendas eventos naturales que les llegan, es que la intensidad y frecuencia de las perturbaciones del medio biofísico han influido en la diversidad cultural y biológica de ecosistemas y paisajes. Esto es una conclusión muy interesante, porque en esta zona se han asentado y se han desarrollado, hablo de la zona mesoamericana, la zona centroamericana, grandes culturas, diría yo, civilizaciones importantísimas, como la civilización maya, como la civilización olmeca, como la civilización mexica y otras civilizaciones importantísimas que han estado asociadas estrictamente, y creo que esto también ocurre en los Andes, que han estado estrictamente relacionadas con unas zonas que han sido constantemente modificadas por eventos naturales de pequeña escala, de mayor escala, pero muy frecuentemente. Esta constatación es muy importante. La siguiente, por favor. Esta constatación, esta relación, ¿no?, entre la perturbación y el desarrollo es de la diversidad,
tanto la diversidad natural como la agrodiversidad, como la diversidad cultural, es una asociación muy importante de analizar para poder avanzar en una nueva imagen, en una nueva posibilidad de desarrollo sustentable. En Mesoamérica es común encontrar este tipo de imágenes actualmente, ¿no? Casi todo el territorio de Mesoamérica fue configurado con canales de riego, con camellones elevados, con obras de terracerías para mantener una producción alta agrícola. Esta, si nos enteramos que hubo muy poca diversidad de fauna grande en esta zona, toda la domesticación que ocurrió fue una domesticación de plantas y nada o prácticamente nada de animales. Esto es muy interesante porque crea una civilización que depende esencialmente de recursos vegetales, pero también que depende de las proteínas no domesticadas que hay en los ecosistemas. Este territorio configurado actual, la siguiente por favor, que podemos encontrar en varias partes de Mesoamérica, en sus dos litorales, encontramos todavía este tipo de obras hidráulicas y obras agrícolas que ya no están siendo usadas, pero que todavía han sido también construidas y analizadas, que todavía existen por todos lados. La siguiente, por favor. Bien, la siguiente, por favor. Solo hay una rosera, pero bueno. A ver, ¿en qué consiste esta mancomunión entre las civilizaciones, las culturas y la perturbación? Creo que allí hay un tema clave que es importante de analizar. La civilización, los primeros colonizadores, ¿no? Los que ocuparon todas las zonas, se dieron, no podría decirlo de otra manera más coloquial, pero se percataron de la relación que existía entre la perturbación natural y la capacidad del paisaje de recuperarse, de mantener su resiliencia. Bien, con esta certeza, ¿no? Se hicieron varias formas de uso de los ecosistemas, de los paisajes y de los recursos. Uno de los más importantes es uno de los más acusados de haber destruido la vegetación, cosa que es completamente falsa y que debíamos echar abajo y utilizar de manera seria porque todavía existen modelos. Es el sistema de Rosa Tumba Quema o Tumba Rosa Quema, que ha sido conocido como ese sistema de usar la vegetación y abandonar, usar y abandonar, usar y abandonar, utilizando las capacidades de recuperación del sistema e incorporando su manejo a esa recuperación natural, no de especies, sino de procesos. Esto es muy importante porque en el mundo mesoamericano lo que se recuperaban eran procesos, no especies. Entonces, Rosa Tumba Quema, que es cortar la vegetación herbácea, tumbar los árboles, quemar todo para liberar los nutrientes, sembrar y abandonar para que ocurra el proceso de recuperación. La siguiente, por favor. El conocimiento tradicional indígena, yo me atrevo a decirlo, reside en la regeneración y la resiliencia del paisaje. Ese es todo el secreto. O sea, la regeneración del paisaje que está basada en la movilidad de las especies y la resiliencia del paisaje que está basado en la capacidad de acumular esos pequeños cambios para poder recuperarse de manera espontánea. Entonces, ese conocimiento fundamental es
una enseñanza, regeneración y resiliencia que es fundamental para poder manejar los paisajes mesoamericanos actuales. La siguiente, por favor. Si hablamos de manejo de la sucesión secundaria, bueno, sucesión secundaria es un término muy horrible que usamos los ecólogos, deberíamos realmente hablar de recuperación natural. Entonces, ¿cómo se domestica el desmonte? ¿Cómo se roza, se tumba y se quema? ¿No? ¿Cómo se liberan los nutrientes que hay en la vegetación? ¿Cómo se seleccionan las especies que deben quedar en el sitio? ¿Cómo se cultivan y se aclimatan las especies? ¿Cómo la disminución de la producción, ¿no? De la productividad de los campos agrícolas lleva al descanso, al barbecho de los campos para que haya un establecimiento y crecimiento de especies que regenere la comunidad, aumente la fertilidad y vuelva a ser susceptible de un desmonte nuevamente? Toda esta planeación implica realmente la siguiente, por favor, una planeación de uso del paisaje muy complejo. El sistema que utilizan los campesinos y que todavía siguen utilizando los campesinos es lo de utilizar en un momento dado, la máxima fertilidad que les da el máximo rendimiento durante un tiempo dado que va necesariamente con el paso del tiempo de uso, bajando esa fertilidad y por tanto el rendimiento. Entonces, estas líneas rojas, amarillas y verdes que están en la gráfica son los temas de decisión de los campesinos para el manejo sustentable del sistema. ¿En qué momento hay que abandonar para garantizar que el sistema se recupere de manera correcta? Puede haber condiciones en que se alargue el uso y la fertilidad y el rendimiento disminuyan a tal punto en que la regeneración se detenga, sea imposible o sea muy lenta. Pero este espacio de decisión temporal temporal y territorial es un arcano, un secreto del manejo sustentable del paisaje de los ecosistemas. La siguiente, por favor. Bien. Las grandes ciudades-estado, ¿no?, a las que me refiero cuando hablo de las civilizaciones de Mesoamérica, me refiero a las, en este caso, por ejemplo, en este monumento de la región de Calakmul, ¿no?, en el sur de México. Estas grandes ciudades-estado manejaban el paisaje y la productividad del sistema de una manera extraordinaria. Hemos estado trabajando, y muchos lo saben, y tenemos ya sistemas para mejorar todavía más el uso del tumba rosa quema y la regeneración, sobre todo la regeneración natural de los territorios. Pero ahora estamos trabajando también sobre una escala mucho mayor. Resulta que los grandes monumentos que se elevan en las ciudades-estado y que tenían un valor cultural, religioso, y que se les ha asignado también un valor inclusive militar, en realidad estamos explorando una nueva faceta de ellos, que es el de la planeación del uso del territorio. Esto es, del paisaje y del territorio, como no lo habíamos sospechado. La parte más alta de estos edificios, desde ahí se planeaba y se percibía el paisaje en una escala que permitía una planeación de gran escala en torno a los territorios definidos para cada una de las ciudades-estado, que acumulaban grandes constelaciones de aldeas que trabajaban
Tumarrosa Quema y otros sistemas. Pero la gran planeación todavía está en esto que nosotros hemos denominado atalayas mesoamericanas. Perdón. La siguiente, por favor. Estas atalayas, ¿no? Estos edificios, ¿no? Por ejemplo, estos edificios en Calakmul tienen en la zona maya, que es muy plana, muchos de ellos la función de percibir el paisaje a largas distancias, a tan largas distancias que son capaces de organizar el territorio y el paisaje entre ciudades-estado que se unos a otros a través de estas grandes atalayas mesoamericanas. La siguiente, por favor. Estas atalayas son muy interesantes y si lo ve uno con esta visión, se da cuenta que estos edificios eran fundamentales para poder planear el paisaje como se ve en esta diapositiva a muy largo, a muy gran escala. No solo se veía el territorio y se planeaba el paisaje, sino también se hacían predicciones climatológicas importantes para el manejo del paisaje. La siguiente, por favor. Hemos desarrollado junto con los geógrafos, algoritmos para poder en las partes altas de estas grandes construcciones, esta es el Tajín, ¿no? En el norte del estado de Veracruz, que hasta dónde se podía planear y mirar el territorio en estas atalayas. La siguiente, por favor. Y nos hemos encontrado con que eran capaces de mirar el paisaje a largas distancias y a ojo directo. No utilizaban ningún instrumento, pero eran capaces de mirar en larga medida hasta 150 kilómetros y poder percibir la presencia de otra ciudad-estado, pero también poder diseñar los procesos de deforestación, de fragmentación, de uso del suelo, de abandono, de recuperación. En esta mirada ustedes pueden ver la altura de una montaña y todo un valle inmenso en donde se están todavía a la actualidad realizando actividades agrícolas y de abandono, inclusive restos importantes de vegetación en algunas otras alturas. Estas atalayas mesoamericanas nos están permitiendo entender el manejo del paisaje a nivel mesoamericano, pero no a nivel local de los pequeños cultivadores, sino a nivel del gran paisaje. De ese paisaje en donde se dividían de manera importante los territorios entre los distintos ciudades-estado. Esto nos va a permitir abrir el abanico, la siguiente por favor, a poder planear el uso no solo de pequeñas porciones. En este caso, déjenme decirles que todavía, ¿no? Estamos trabajando porque muchas de estas grandes ciudades-estado están relacionadas actualmente con regiones indígenas y estas regiones indígenas con regiones ecológicas muy bien conservadas. Sabemos por esta evidencia que mucha de la biodiversidad, en este caso de México, se encuentra en regiones indígenas que han conservado zonas ecológicas de manera muy importante. Y esta forma de conservación tiene dos escalas. La pequeña, la del cultivador, la del campesino, y la otra que todavía desconocíamos hasta la fe, hasta ahora todavía tenemos discusiones con los arqueólogos respecto a la existencia de estas atalayas, pero si uno ve actualmente
las ciudades-estado, donde se distribuyen las regiones indígenas y la gran biodiversidad que hay, se entera que hay una planeación de gran escala de uso del paisaje. La planeación de gran escala es una planeación muy importante para poder entender, ¿no?, las regiones indígenas, los sitios de endemismo, o sea, de riqueza florística y centros de diversidad en México y Centroamérica. Esto es extremadamente importante porque de ahí, de esa mancomunión entre diversidad cultural y diversidad biológica, tenemos las posibilidades de entender el manejo de manera mucho más sustentable y además de respetar esos grandes escalas y esos espacios de planeación que han funcionado de manera subrepticia, de manera clandestina hasta la fecha. La siguiente, por favor. ¿En qué se basa la gran escala de planeación? Y creo que esto es una enseñanza muy importante para abrir el abanico de la conservación y del uso de los recursos naturales. La diversidad biológica y cultural está en constante movimiento y esta es la clave de la conservación y del manejo sustentable. Hemos pensado que la conservar y preservar en espacios naturales, ¿no?, en espacios protegidos, la diversidad biológica y cultural, pero lo que nos hemos dado cuenta con estas grandes escalas y con estos análisis es que la idea de mesoamericana se basaba en el movimiento de la diversidad, en favorecer el movimiento a ultranza de la biodiversidad y de la diversidad cultural, y que esto favorecía muchísimo el mantenimiento no solo de especies nativas, sino también estamos hablando de la agrodiversidad. La siguiente, por favor. Ya me apuro, Francisco. No. Tienes el tiempo que quieres. Está muy bien, Sergio. Bueno, entonces un poquito más nada más y déjenme decirles que si aplicamos estos conceptos de movilidad en gran escala, de la biodiversidad y de la diversidad cultural, podemos pensar y soñar en unir el ambiente urbano, el ambiente rural y el ambiente natural que actualmente están constantemente intercambiando especies. El ambiente natural hacia el ambiente rural hacia el ambiente natural, y muchas de estas especies están llegando inclusive al ambiente urbano y están creando pequeños reservorios de especies importantes endémicas y de especies amenazadas. Se están creando dentro de los ambientes urbanos, lo que era muy importante para las atalayas mesoamericanas, que son los ecosistemas emergentes. Los mesoamericanos no pensaban concretamente en la restauración, sino en la creación de nuevos ecosistemas. O sea, había una constante, a través de las escalas pequeñas y grandes, había un constante diseño, una constante experimentación sobre nuevos ecosistemas emergentes. Mucho de lo que ahora consideramos ecosistemas naturales, pristinos y diversos, son ecosistemas emergentes mesoamericanos, que han funcionado y funcionan muy bien, porque en esa experimentación ellos innovaban de una manera muy importante, como se señaló ayer. La experimentación lleva a la innovación y la restauración es un retroceso hacia un proceso, hacia un estatus que nunca ha existido. Pero en esta vinculación podemos
aspirar a que el ambiente urbano, el ambiente natural y el ambiente rural intercambien especies y nosotros trabajemos esos ecosistemas agrícolas originales y emergentes de manera simultánea. Y esto nos va a favorecer nuevos horizontes de manejo y de conservación basados en la movilidad. La siguiente, por favor. Creo que ya estoy terminando. Nos va a llevar, sin duda, a estas aspiraciones de las Naciones Unidas de declarar los próximos años, ¿no? Como años dedicados a la restauración de los ecosistemas. En realidad, debíamos pensar que restauración debíamos cambiarlo por innovación, por ecosistemas emergentes y poder pasar de lo que hemos estado trabajando, de restaurar individuos, de restaurar poblaciones o comunidades de especies de plantas y animales, a trabajar con grandes paisajes, con grandes ecosistemas, con grandes regiones, garantizando que haya un movimiento de las especies, que haya una constante experimentación y una constante innovación. Creo que en eso, en la experimentación, ¿no? Responsable desde luego, y basada en los resultados que tenemos, podemos abrir la posibilidad de recuperar muchos de nuestros paisajes de una manera mucho más integral y de una manera más funcional. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Si no hubo una presentación, Lucy, si quieres, déjame recibir, bueno, además que es una estupenda presentación, que necesito decir unas palabritas de Sergio. Bueno, él es licenciado en biología, es maestro en ciencias biológicas por la UNAM, es doctor en ecología, con PhD de la Universidad de Uppsala, Suecia, y es profesor de tiempo completo del Laboratorio de Ecología de la UNAM de 1973 a 1991 y director general del Instituto de Ecología del 93 al 2002. Preside también la red de comités nacionales y reservas de la biosfera de Iberoamérica y el Caribe. Y además es coordinador de su programa, de los programas MAP, Comisión Mexicana de Apoyo a la UNESCO, desde 2008, y coordinador de la cátedra UNESCO UNITWIM y de las reservas de la biosfera y ambiente desde 2015. Y bueno, sus líneas de investigación, reservas de la biosfera del ambiente, la conservación, restauración, manejo de la diversidad del paisaje, de movilidad, de la biodiversidad y conectabilidad y la historia ambiental de los paisajes mexicanos. Bueno, como lo omitimos al principio, perdón que lo digamos al final, pero bueno, quería expresar quién es Sergio para los que no lo conocían antes, ¿no? Gran amigo y gran aportador a la red FLACAM. No, me parece muy pertinente, Paco, que lo hayas presentado como corresponde a Sergio Guevara. Bueno, si les parece, tenemos poquito tiempo, pero voy a compartir yo también una experiencia que hemos desarrollado, una experiencia que nosotros consideramos emblemática para la Fundación CEPA, en tanto nodo argentino y sede de la mesa ejecutiva de FLACAM. Aguarden que voy a poner la pantalla completa. Bueno, ahí podemos ver, voy a tratar de ser lo más breve posible para ver si podemos también responder algunas preguntas a los espectadores, y además tenemos otra sesión también que empieza a las 13 horas. Pero bueno, algunas placas las voy a pasar rapidito, por supuesto, para tener todas las grabaciones en el canal de YouTube, así que las van a poder repasar. Y se trata, la experiencia de la que les quiero contar, es la experiencia que se denomina Programa Camino del Gaucho. Esta experiencia es un proyecto multidimensional, multipropósito y multiescala. Yo básicamente en esta presentación me voy a describir a la implementación del proyecto en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, que se ha desarrollado, es un proyecto también que tiene una escala temporal bastante amplia, la hemos desarrollado por más de 15 años, por supuesto siempre a través de un equipo transdisciplinario,
y básicamente comenzó bastante antes de lo que dice ahí, 1994, aproximadamente en el 2009, y se extendió para las postrimerías del 2009. El proyecto también tuvo un alcance, ahora lo van a ver en las siguientes placas, un alcance territorial en el sur de Brasil y también en el Uruguay, pero básicamente me voy a centrar en la implementación y los resultados que hemos alcanzado en la provincia de Buenos Aires, en el área mediterránea, como dije anteriormente. Bueno, este proyecto, el nombre del Camino del Gaucho es un nombre emblemático, trata de recuperar aquella mítica del gaucho argentino, del gaucho del sur de Brasil y de Uruguay, gaucho que sigue hoy vivo. Se trata de una cultura absolutamente viva, pero también es un mito, y siempre dijimos que esta intención del proyecto es abrir este territorio, ¿no?, al turismo internacional y poner en el mundo la mística del gaucho de estas tierras. El proyecto se desarrolló con el auspicio de la UNESCO, vale decirlo, ¿no?, y de los gobiernos nacionales y estaduales de cada país. Ahí pueden ver algunos de los logos, y básicamente una frase, un emblema del objetivo central de este proyecto, que fue la conservación de la biodiversidad, del patrimonio cultural y natural, del patrimonio integral, del paisaje geocultural, como lleva el título esta mesa redonda, y de alternativas de manejo ecoturístico para el desarrollo sustentable. Básicamente aprovecha la oportunidad, como siempre digo, del turismo sustentable como una oportunidad para el desarrollo local y regional. Bueno, algunos logos, algunas de estas placas las voy a pasar rapidito, que son más bien una ayuda a memoria y también un análisis que he desarrollado de este proyecto en mi tesis de maestría. Como les decía, una breve descripción de algunos de los ejes centrales que voy a repasar después: el rescate de los objetivos, el rescate y la puesta en valor del paisaje natural y cultural y de la identidad pampeana, la promoción del desarrollo local y regional, aprovechando el turismo como oportunidad, y algunos de los logros que voy a repasar después también con algunas imágenes, como fue la creación y promoción de la primera red de ecomuseos en Argentina, del Camino del Gaucho Asociación Civil, que fue una red de emprendimientos, pequeñas y medianas empresas turísticas, productivas, sociales, artísticas, vinculadas a la promoción del desarrollo social, territorial y sustentable. Pero también, ¿por qué surge este proyecto? Como todo proyecto surge de la percepción, de la identificación de algunos desafíos, ¿no?, de algunos conflictos, de algunas problemáticas bien precisas. Y lo que percibimos en los inicios de este curso, de este proyecto, fue algunos patrones de insustentabilidad muy claros, como la pérdida de biodiversidad natural, la pérdida de usos y cultura gauchesca, a pesar de que yo les decía que la cultura estaba viva, y lo vamos a ver en algunas imágenes. De todas maneras, procesos importantes de migración del campo a la ciudad también empiezan a generar estas pérdidas de los oficios, estas pérdidas de usos y de la cultura gauchista, y por supuesto también el fuerte impacto del crecimiento urbano costero, fundamentalmente por turismo estacional. Bueno, algunas imágenes que voy a intentar pasar rapidito del alcance territorial del proyecto. Les decía, esta área que se trata del bioma pampeano, región neotropical, no me voy a meter en algunas especificidades de la descripción, pero sí compartimos estas características ecológico-naturales y socioculturales históricas con, les decía, el sur de Brasil, Uruguay, prácticamente completo, pero el sur de Uruguay, y esta área mediterránea de la provincia de Buenos Aires, donde lo podemos ver. Y también, como pueden ver en la imagen de la derecha abajo, también algunas características esenciales que tienen que ver con la localización allí de ciudades pequeñas, medianas, ciudades costeras, pequeñas, medianas y grandes ciudades. Muchas veces algunos autores hablan de la metápolis del cono sur, ¿no?, Montevideo, Punta del Este, Buenos Aires, La Plata, y sin olvidar también, por supuesto, Porto Alegre, Río Grande do Sur, como grandes capitales, con los impactos que también que esto supone fundamentalmente en las áreas costeras de esta zona. Bueno, algunas características rápido también de la percepción de las problemáticas que esta zona empezábamos a identificar. Lo voy a pasar rápido. Algunas imágenes que muestran la caracterización ecológico-natural de la zona, los humedales costeros, los ríos meandrosos, las dunas costeras, algunas especies emblemáticas como el tala, que considerábamos que había que conservar, una gran biodiversidad natural y cultural, como vamos a ver en la siguiente imagen. Van a ver que describo estas dimensiones a través de
la ecoforma, de la socioforma, a través de algunas formas de expresión que tienen que ver con el enfoque teórico-conceptual y metodológico de Plakámen. Y por supuesto no me voy a detener, pero sí quiero mostrar cómo este proyecto tiene toda esa impronta del Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales que enseñamos a nuestros alumnos desde hace ya 30 años. Bueno, un paisaje que, como dice Romualdo Menegat, que está presente por aquí, es un paisaje que es una memoria de la tierra, una memoria de la construcción, del desarrollo de toda esta región mesoamericana. Algunas características, algunas imágenes de esa cultura pampeana, absolutamente viva, lo que les estoy, bueno, por supuesto, enlazado, que para estas horas de la Argentina nos está dando a todos mucha hambre, pero fundamentalmente contarle que las imágenes que estamos viendo no son del fin de semana pasado, vale decirlo, porque son algunas imágenes que uso desde hace algunos años, pero son imágenes que podríamos haber tomado el fin de semana pasado, hace 15 días o hace un mes. Estas prácticas tradicionalistas, esos gauchos en la puerta de la casa tomando mate, son imágenes absolutamente cotidianas en el día de hoy. Bueno, algunas otras imágenes que tienen que ver, por supuesto, con la caracterización de la organización económica. Estamos hablando de una ganadería extensiva, estamos hablando de una zona de la provincia de Buenos Aires en la que tiene los suelos, es una zona deprimida, los suelos no son tan ricos, pero esta debilidad del territorio ha sido un hándicap, porque ha permitido que la expansión de la frontera agropecuaria no entrara a la zona y que se mantuvieran sus características ecológico-naturales, dentro de todo todavía bien conservadas, esto quiero decir. Bueno, algunas imágenes que quizás para algunos de ustedes pueden ser una sorpresa, porque estamos hablando del gaucho, estamos hablando de la pampa, pero no estamos viendo un rancho. Esta zona tiene una gran impronta de inmigración española, vasca particularmente, Alberto y Paraibone, que no está aquí, pero particularmente vasca, y también de otras culturas, y por supuesto también inglesa, que ha dejado su impronta en el paisaje y fundamentalmente en el paisaje construido. Esas maravillas, yo cada vez que veo esta imagen, creo que a veces cuando se habla de la mística de la pampa no se están viendo o percibiendo, o en el imaginario colectivo no están estas imágenes, y estos son partes de las instancias que son la forma de organización económica y social de la provincia de Buenos Aires. Bueno, pero claramente también esta zona tiene grandes impactos, y a partir de toda la visualización de estas dificultades, esta pérdida como les decía, de conservación de la biodiversidad natural, a pesar del área, empieza a aparecer una fuerte una ganadería intensiva, una pérdida de la cultura, una pérdida de la identidad, la pérdida de los lazos sociales, y el proyecto se propone, y ahora vamos a repasar cada uno de los campos de actuación, la conservación y la puesta en valor del paisaje pampeano como carácter del territorio, la valorización y recuperación de la cultura gauchesca como ideario y referencia viva de la historia y la memoria, la promoción de la red de pequeños y medianos emprendimientos, la promoción también del asociativismo a través de esa red, y esto ha tomado forma el corredor del Camino del Gaucho, y como les decía, en las manos de una red de museos, asociación civil, que son y fueron los verdaderos protagonistas, intentando siempre poner en acción un lema que tiene Placam, que es de transformar a los actores sociales en autores sociales del proyecto. Termino, y esto pasa bastante rápido. El proyecto se ha desarrollado, podríamos decir, en 4 campos de actuación: la conservación de la biodiversidad, el turismo cultural de base rural, la producción limpia de base ecológica, el apoyo a la pequeña y mediana empresa, y la dinamización sociocultural permanente. Pero esto ha sido desarrollado a lo largo del tiempo, y siempre hemos hablado de que el proyecto Camino del Gaucho ha intentado promover un círculo virtuoso. En sus inicios, la preocupación fundamental ha sido el patrimonio natural. Incluso tuvimos el apoyo de la División de Ciencias Ecológicas, en ese caso de la UNESCO. Pero luego nos hemos dado cuenta del valor del patrimonio cultural tangible e intangible de esta región, y para ponerlo en valor, el turismo fue una herramienta fundamental. Pero en el turismo había actores, había pequeñas y medianas empresas que constituyen la cadena de valor, y que había que fortalecer a través de la producción, y por supuesto a través de la producción sustentable. Y todo esto
no podría haber sido desarrollado sin también estrategias de empoderamiento social e institucional. Esto, por supuesto, no lo hemos hecho, como he dicho al comienzo, no se ha hecho en poco tiempo, es un proceso helicoidal que hemos desarrollado en el tiempo. Ahí pueden ver, esto lo voy a pasar rapidito, pero cómo ha habido ciclos, nosotros les llamamos ciclos helicoidales en el desarrollo del proyecto, comenzando por la valorización del patrimonio natural y cultural en 1995, con la creación de 2 de las reservas de biosfera que están en el área, la promoción del turismo, luego la producción y la cultura, intentando construir este círculo virtuoso, le llamamos, del Camino del Gaucho. Una placa por cada uno de estos campos de actuación y termino. Como les decía, la conservación de la biodiversidad ha sido uno de los ejes iniciales, de las preocupaciones iniciales del proyecto, y en esa línea creamos, en este caso vale decirlo, está Rubén Pesci presente, yo era muy chica cuando esto empezó, pero luego he acompañado el proyecto por más de 15 años, se han creado, hemos sido los autores de la creación de 2 de las reservas de biosfera que existen en la zona, y también se promovió la creación de una red de reservas en constelación, que incluía no solo las reservas de biosfera, sino una serie de áreas naturales protegidas, parques naturales, reservas privadas, perdón, que existen en toda esta costa atlántica de la provincia de Buenos Aires. Paso rápido por una cuestión del tiempo. El segundo campo de actuación, la planificación del turismo sustentable. Allí creamos, como les decía, la red de museos del Camino del Gaucho Asociación Civil. Lo que pueden ver a la derecha, no lo ven mucho porque son muy pequeñitos, pero sí fue la formulación, la identificación de circuitos temáticos, y lo que ven más pequeñito todavía son los más de 30 o 40 ecomuseos que se han articulado en esta red de ecomuseos Asociación Civil, que por supuesto tenía sus propias autoridades elegidas y que la Fundación CEPA asumió como gerencia técnica. Pero aquí había unos autores que fueron la red de ecomuseos del Camino del Gaucho. Por supuesto también generamos una página web. La página web, a pesar de que el proyecto no estaba en funcionamiento, la página web sí lo está, así que pueden ir a mirarla, van a encontrar un poco la formulación del itinerario general, de los circuitos, el programa científico que se acompañó, los servicios alternativos, los tours promocionales, etc. No me quiero detener en algunos detalles. Pero también, como les decía, la producción sustentable fue una de las propuestas que creíamos que había que fortalecer, y en esa línea se creó un centro de interpretación, un centro de interpretación de la naturaleza y de la cultura, que lo denominamos portal. Aquí yo no incorporé fotografías reales, pero en la página web van a poder ver fotografías de este espacio, de este portal del Camino del Gaucho construido, y también van a poder ver imágenes del acto de inauguración con la presencia del secretario de Turismo en aquel entonces de la Nación. Pero también creíamos profundamente en que había que capacitar y apoyar a las pequeñas y medianas empresas, y allí se creó entonces el Centro de Innovación, Desarrollo y Comercialización del productos del Camino del Gaucho. No sé si nos está escuchando en este momento Carolina Lescano, que está participando de este congreso, fue quien promovió fundamentalmente como alumna de la Maestría en Desarrollo Sustentable la creación de este centro, la creación de una ecotienda, el apoyo a los pequeños y medianos emprendedores, en este caso podemos ver ahí las artesanías, y también productos de merchandising, vale decirlo. Y para finalizar, profundamente nos dimos cuenta de que no podía todo esto ser gestado si también no apoyábamos la dinamización social permanente, para aprovechar el alto poder disparador y comunicacional de los eventos culturales de perfil social. Y creamos, y me enorgullece decirlo porque fue un evento fabuloso, la creación de la fiesta regional del Camino del Gaucho, que se desarrolló por 3 años consecutivos con muchísimo éxito. Las imágenes que vemos son de la fiesta del Camino del Gaucho, una de las tantas fiestas del Camino del Gaucho que se generaron. Y bueno, y para terminar, sí, se trata de un proyecto que se ha desarrollado a lo largo de muchos años, traté de ser lo más breve posible, pero quizás estas últimas 2 placas son uno de los elementos que reflejan para nosotros el éxito del proyecto, que fue el reconocimiento institucional a nivel nacional y provincial del corredor del Camino del Gaucho como un corredor turístico prioritario
potencial de la provincia de Buenos Aires. Fue incluido en el Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable de la Nación Argentina, formulado en el año 2006, pero que se ha renovado, que se ha revisado luego en varias ocasiones, como decía ayer Rubén, pero se ha ratificado al corredor del Camino del Gaucho como un corredor prioritario de la provincia de Buenos Aires. Estas imágenes aluden a eso, y eso es todo por ahora. A veces quiero simplemente agregar, una vez más, a veces me preguntan cuál es el éxito, cuál ha sido el éxito del Camino del Gaucho. Me preguntan si sigue en marcha, si no sigue en marcha. Bueno, además del reconocimiento institucional, de hecho el Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable de la Nación es ley, y entonces la inclusión del Camino del Gaucho en ese plan me parece un éxito muy importante. Vale decir de que muchos de nuestros ecomuseístas, y lo digo con orgullo, muchos de quienes formaban, quienes tenían un establecimiento rural, una panadería, luego se han transformado en líderes locales. Muchos de ellos hoy son los secretarios de turismo de los municipios que forman parte del área, y están en cargos estratégicos, y esto me parece, digo, esta transformación real de los actores sociales en autores de la transformación, de poner la sustentabilidad en acción, que siempre digo, me parece que es el mayor éxito que podamos lograr. Y por supuesto también el empoderamiento del proyecto por parte de estos autores. El proyecto lo gestó la Fundación CEPA, pero el proyecto es de los protagonistas. Nada más, muchísimas gracias. Bueno, tenemos 2 minutos, Paco. Justo terminó. Estamos ya en tiempo. Con la lengua afuera y con el compromiso de abrir otra sesión. Pero bueno, perdón, aprovecho para decir que, bueno, me comprometo, por supuesto, Paco, Alberto, Sergio, Carlos Gómez, que se tuvo que retirar, para enviar las preguntas por privado a los oradores y poder responder, esto se lo digo a los espectadores, convenientemente también a sus intervenciones. Estupendo. Patricia, ¿vos querés? Nada, la verdad que estoy, no me dan las manos para escribir y resumir tanta riqueza y tanta diversidad. La verdad que no podría ahora actuar cumplir mi rol. Sí, digamos, me parece que está excelentemente elegido, digamos, los diferentes participantes en este espacio, porque hay en realidad complementariedad y hay muchas ideas innovadoras en cada una de las propuestas. Digamos, desde el planteo, hermoso planteo y completo planteo de Alberto Plaza, también el trabajo sostenido también de Carlos Gómez en México, también el planteo muy innovador y en cierta forma movilizador de Sergio, y por supuesto el ejemplo que varios seguimos hace mucho tiempo del Camino del Gaucho. Así que cada uno de los planteos, la verdad que a mí personalmente me ha dejado muchísimo. Las preguntas también muestran que hay interés, que se entiende lo que se está transmitiendo cada uno de estos con claridad, o sea que los expositores han podido exponer con claridad y han dejado también muchas puntas abiertas para seguir pensando y reflexionando, y que este espacio del Congreso realmente está funcionando como un espacio de circulación de ideas, y bueno, que me parece que es lo fundamental. Gracias, Patricia, excelente. Y como estoy tratando de escribir mientras que participo en el chat, me comprometo fundamentalmente también, como les decía recién, a enviar las preguntas a los oradores y a responderlas a posteriori del Congreso. Por mi parte, quiero agradecer profundamente a Francisco Cárdenas Mujía por la moderación del evento, a Patricia Mines por acompañarnos, a Alberto, que nos fascinó ese proyecto y que ya me parece que esto es el comienzo, ya nos pondremos en contacto el lunes para hacer cosas juntos, pues me pareció fabuloso. A Sergio Guevara, que decirle, es uno de nuestros maestros,
Carlos Gómez es un amigo, forma parte de la red FLACAM, y a todos los espectadores les agradezco la participación y los invito a sumarse ya. Cerramos esto y abrimos un nuevo evento para la quinta sesión, no, la sexta ya, la sexta sesión del Congreso, y a escuchar otros proyectos seguramente muy interesantes de las demás cátedras en UNESCO. Muchísimas gracias a todos por participar. Gracias, Lucía.